taller de hoy, Cómo citar APA con Zotero, está presentado por Carmen Muñoz y Cristina Canchado de la Biblioteca de Veterinaria. Soy Carmen Muñoz, soy bibliotecaria en la Facultad de Veterinaria y junto con mi compañera Cristina Canchado os damos la bienvenida a esta sesión que vamos a dedicar a aprender a citar en nuestros documentos toda aquella información que hayamos consultado siguiendo el estilo APA y utilizando para ello el gestor bibliográfico Zotero. Vamos a hacer la sesión en dos partes. En la primera parte vamos a aprender a guardar en Zotero las referencias bibliográficas de los documentos que con carácter más frecuente, los documentos más habituales que suelen aparecer en los trabajos académicos, que se suelen citar en los trabajos académicos, y a continuación vamos a insertar las referencias bibliográficas de esos documentos en nuestro Word y las editaremos para que se ajusten, en el caso de que sea necesario, que no siempre es necesario, aprenderemos a editarlas para que se ajusten perfectamente a la norma APA. ¿Y qué son las normas APA? Bueno, las normas APA surgen en 1929 en el campo de la psicología, pero desde entonces se han extendido ampliamente a otras disciplinas, otras áreas del conocimiento como la educación, ciencias sociales, ciencias experimentales o ciencias aplicadas. Y son un conjunto de directrices, de pautas, diseñadas por la American Psychological Association para facilitar la escritura y la publicación de trabajos académicos. Las normas APA incluyen múltiples aspectos. Van desde aspectos formales del documento, cuestiones de tipografía, interlineados, márgenes, cuestiones de estilo, cuestiones de gramática, formato de tablas, figuras, hasta el establecimiento de una serie de estándares éticos que todos los autores deben conocer y deben cumplir. Y en estos estándares éticos es donde incluimos la citación apropiada de los trabajos de otros, y es a esta parte de las normas APA, en esta parte es en la que nos vamos a centrar en este taller, ¿de acuerdo? En citar y referenciar correctamente y de forma apropiada los trabajos de otros en nuestros documentos. Antes de empezar el taller, que va a ser totalmente práctico, sí que me gustaría recomendaros, como siempre, una serie de enlaces que me parecen interesantes. Y estos enlaces, Cristina os los va a ir copiando y pegando ahora en el chat para que los tengáis disponibles. En primer lugar, la guía de estilo APA que hemos hecho en la Biblioteca Complutense. Hemos recogido en esta guía, siempre la séptima edición, que es la última edición de las normas APA que hay aprobadas, que se aprobaron en el año 2020, en esta guía hemos recogido los aspectos más destacados de las normas y os va a resultar muy útil cuando tengáis dudas de cómo se referencia determinado documento, si tengo que citar varios autores, está bien citado o no. Es una guía que es muy completa, pero de todos modos, como se pueden citar infinidad de documentos, si echáis en falta algún tipo de documento que no esté incluido, porque hemos incluido los documentos más usuales, pues os ponéis en contacto con nosotras y lo incluimos, no hay ningún problema. También el enlace a la página oficial del estilo de la APA. En este enlace no solo vais a encontrar cuestiones referidas a las citas y a las referencias, sino lo que os comentaba antes, ¿no? Cuestiones de estilo, cuestiones de formato de tablas, de figuras, de cuestiones formales, de si usar cursivas, no cursivas, todo este tipo de pautas que nos da. Después, en la guía rápida de referencias de APA Style, eso es un documento en PDF con un par de hojitas en el que la APA nos enseña a citar los 3 documentos que más se utilizan quizá en un trabajo académico, que es el artículo de revista científica, el libro y un capítulo del libro. Y por último, un enlace a los tutoriales y a los webinars que nos ofrece también la APA. Y para acabar, comentaros, estos son enlaces interesantes para Zotero, porque en la sesión de hoy no vamos a ver todo el funcionamiento del gestor, sino cómo utilizar el gestor para guardar referencias y darles el formato APA luego de forma correcta en nuestros trabajos. Entonces, estos enlaces también son importantes. En primer lugar, el enlace a la página web de Zotero. Desde aquí vamos a descargar nuestra aplicación de escritorio y los complementos que utiliza el gestor para poder recuperar referencias bibliográficas de páginas web y citar en nuestros documentos. Después tenéis el enlace a la guía de Zotero, que también hemos hecho en la Biblioteca Complutense,
y que os va a permitir familiarizaros con el gestor. Es una guía sencilla, os va a permitir familiarizaros con el gestor y trabajar perfectamente con él. Y por último, un enlace a un curso que hicimos en el campus virtual, Zotero, el gestor de software libre, y son un conjunto de vídeos, vídeos cortitos, como de 3-4 minutos, a modo de píldoras informativas, que os permitirán resolver dudas puntuales del gestor, y de verdad que merece la pena echarles un vistacillo. Y por último, y antes de empezar, como siempre decimos, si tenéis una duda, consultad o preguntad en vuestra biblioteca. Así que aquí tenéis los correos, tanto mío como de Cristina. Cualquier duda, en cualquier momento, nos escribís, nos llamáis, nos ponemos en contacto y lo intentamos solucionar. Y dicho esto, pues vamos a empezar. Como os he mencionado al principio, comparto ya mi navegador, como he mencionado al principio, vamos a centrarnos fundamentalmente en guardar aquellas referencias bibliográficas que son más usuales, ¿no? De los documentos que se citan de forma más habitual en los trabajos académicos, sea un TFG, un TCM, una tesis o un paper. Entonces, ¿cuál es el documento por excelencia? El artículo de revista científica, el paper. Entonces, ¿cuáles son las formas más habituales de guardarnos la referencia bibliográfica de un paper en Zotero? Pues directamente capturar esa referencia bibliográfica en una base de datos. Todos estamos acostumbrados a trabajar con diferentes bases de datos para buscar información. Yo he elegido la Web of Science, que es una base de datos multidisciplinar que utilizamos todos los que buscamos información, y he buscado información sobre resistencia antibiótica y he encontrado un artículo que me resulta muy interesante y me lo quiero guardar al gestor. Pues bien, aquí lo tengo. Lo primero que tengo que hacer es tener abierto mi gestor, y yo ya me he creado una carpetita, en este caso lo he llamado taller APA, para ir incluyendo todas las referencias bibliográficas aquí. Me vuelvo a la web, a la base de datos. ¿Y cuál es la forma más sencilla de guardar un paper en Zotero? Pues utilizando el conector de Zotero para el navegador. ¿Dónde lo encontramos? En este iconito de aquí arriba, en la barra de herramientas. Nos lo hemos instalado previamente junto con el gestor. Entonces, mirad qué fácil se guarda una referencia bibliográfica de un paper en Zotero. Simplemente desde la base de datos hacemos clic en el conector de Zotero y me acaba de guardar. ¿Veis que me está guardando la referencia bibliográfica? Bueno, pues parece que no. Voy a refrescar. En el directo sabéis que siempre pasa todo lo que no suele pasar habitualmente, pero bueno, estamos preparados. Volvemos a hacer clic. Y si no, pues nos vamos a otro método, no hay problema. Estamos preparados. Ahora sí, ocurrió un error, vale. Voy a probarlo por tercera vez, y si no, empezamos de otra forma y luego volvemos aquí. Estamos Zotero abierto. Mira, sí, ya se ha guardado, ¿vale? No se ha guardado porque se ha guardado una página web, no lo he entendido bien, no sé qué ha podido pasar, lo voy a borrar y empezamos de nuevo. Vamos a guardar. Pues no tiene ganas ahora mismo. Vamos a probar luego, ¿vale? Voy a volver a copiar, pegar, voy a volver a abrir la base de datos. Nada. Bueno, cosas del directo, ¿eh? No pasa nada, estamos acostumbrados. Mirad, voy a probar desde aquí a ver qué tal. Vamos a ver, vamos a cerrar. ¿Veis? Yo he hecho la búsqueda en mi base de datos, vuelvo, tendría aquí mi búsqueda, la ejecuto. Este artículo es el que estoy buscando, me interesa mucho. Hago clic sobre él, lo abro y me lo voy a intentar guardar por última vez. Además, Zotero lo está viendo porque ha cambiado este iconito. Este icono va cambiando en función, ahora sí. Este icono, ¿veis? Si os pasa, vais refrescando, volvéis hacia atrás, hacia adelante. No sé qué problema ha podido haber, pero veis que se soluciona rápido. Este icono de Zotero, el Zotero Connector, el Zotero que nos conecta en nuestro gestor con el navegador, va a ir cambiando de la figura. El icono va a ir cambiando en función de la información bibliográfica que encuentre en la página web. Lo vamos a estar viendo a lo largo de toda la sesión. Bueno, pues ahora sí que me voy a ir a Zotero y veo, mira, lo tengo duplicado, me he vuelto a capturar antes la página web, no pasa nada. Ya tengo aquí mi referencia bibliográfica. Esta es la forma más sencilla de capturar una referencia bibliográfica de un paper. Ya está en Zotero. ¿Qué tenemos que hacer en cuanto capturamos información y nos la llevamos a Zotero? Comprobar
que de esta columna de aquí, donde están los metadatos, la información sea correcta, porque luego toda la información de la cita y de la referencia bibliográfica en nuestro Word va a salir de esta columna. Si aquí está mal, pues en nuestro documento va a estar mal. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es el tipo de elemento, que se corresponda con el tipo de documento que yo me he salvado, un artículo de revista académica. Muy bien, si no fuera correcto, desplegaríamos y elegiríamos otro tipo de elemento. Después, el título. A ver, esto es una cuestión... Quizá a lo mejor lo veis muy de detalle, pero es que las normas APA son así. La mayoría de los editores, o en inglés habitualmente, todos lo que se llaman las palabras mayores, adjetivos, sustantivos, verbos o conjunciones de más de 4 letras, pues se ponen en mayúscula en los títulos, es habitual. Pero las normas APA nos dice que no, que los títulos de los artículos no, lo único que va en mayúscula es la primera palabra del título, la primera palabra del subtítulo y exclusivamente los nombres propios. Entonces, no tiene ningún sentido que aquí Resistance, Evolution vayan en mayúscula. Lo tenemos que poner en minúscula, pero Zotero nos tiene un truquito para poder hacer. Nos ponemos sobre el campo título, veis que se sombrea, damos botón derecho del ratón y cambiamos a capitalización de oración. Eso quiere decir que la única palabra que va a ir en mayúscula va a ser la primera palabra del título. Cambiamos y veis, en un momentito se nos acaba de cambiar. Lo único que tenemos que poner es el nombre propio de las pseudomonas en mayúscula. Ya está, solucionado. Otro truco. En APA y en la mayoría de los estilos, los géneros y las especies van en cursiva. ¿Cómo podríamos poner aquí, dentro de este título, Pseudomonas aeruginosa? ¿Cómo lo podríamos poner en cursiva? Pues vamos a aprender a poner código para que esto vaya en cursiva, que es como que tiene que ir luego en la referencia bibliográfica. ¿Cómo lo hacemos? También es muy sencillo. Hacemos clic y para poder modificar el título y vamos a introducir código. Mirad, esto, con este código que estoy introduciendo con la I, le estoy diciendo que lo que viene a partir de la I me lo ponga en itálica, en cursiva. Abro código y ahora lo voy a cerrar porque solo quiero que sean estas dos palabras. Cierro código. Mirad, ya está, es así, no tenemos más. Con estos símbolos, ¿de acuerdo? Aquellos que estéis acostumbrados a lo mejor al HTML, para vosotros es súper fácil, pero no todos estamos acostumbrados. Bien, pues mirad qué sencillito. Me voy fuera y ya veis cómo en el listado de referencias me ha cambiado a cursiva. Y esto, cuando yo ponga mi referencia en mi Word, me aparecerá perfectamente en cursiva. Seguimos, vamos a repasar los autores. Importante que tiene que tener una referencia bibliográfica, un documento, un paper. Pues el título de la publicación, es decir, la fuente donde se ha publicado ese artículo, la revista donde se ha publicado, con su volumen, su número, sus páginas. Y luego la fecha de publicación también es muy importante. Y para APA nos vamos directamente al DOI. Si es un documento electrónico, tenemos que poner o el DOI o la URL. Si tenemos DOI, ya no nos haría falta la URL. Las normas APA priorizan el DOI. ¿El DOI qué es? Es el Digital Object Identifier. Es como un identificador persistente, es decir, un enlace permanente a ese documento en Internet que le identifica y siempre nos va a llevar al sitio donde está alojado. Nunca va a aparecer un enlace roto. Entonces, por eso el APA prioriza el DOI. Tenemos el DOI, fenomenal. Si no tenemos el DOI y es un documento que hemos conseguido en Internet, es un documento electrónico, tenemos que poner la URL. Pero no me vale, para APA no le vale que le pongamos esta dirección. Si veis aquí pone Gateway, Web of Knowledge, me da la dirección de la base de datos donde yo he encontrado ese documento. No, lo que me pide es la ubicación de ese documento en Internet, en la web del editor. O sea que si no tuviéramos DOI, esto lo tendríamos que cambiar. ¿Y cómo podemos averiguar cuál es la web del editor? ¿Dónde está alojado ese documento en la web del editor? Pues también es bastante sencillo. Mirad, si hacemos clic en esta flecha verde, en buscar desplegamos, podemos decir que queremos ver en línea este documento. ¿Veis? La Web of Knowledge me lo va a llevar a la web del editor. Aquí es la web del editor donde está alojado el artículo. Pues lo único que tengo que hacer es copiar, control C, me voy a Zotero y cambio, control V. Y después, como veis, yo no tengo que ir dando a guardar, no tengo que ir dando a ningún... ¡Ay, perdón, que he vuelto a tocar!
No tengo que ir dando a ningún sitio para que me vaya guardando estos metadatos, se guardan automáticamente, ¿eh? No tengo que ir corrigiendo nada. Vale, siempre normalmente, cuando en la mayoría de los estilos, cuando hay una URL, es necesario poner la fecha de acceso. En el caso de APA no es necesario poner una fecha de acceso, solamente será necesario poner una fecha de acceso en aquellas webs que no se archivan, en aquellas webs que están cambiando constantemente. Pues imaginad una Wikipedia, un censo, este tipo de páginas, ¿de acuerdo? Un artículo alojado en una web de una revista, en un sitio de una revista, no necesita una URL. Pues mirad, esto sería como quedaría perfecto los metadatos para un artículo de revista. Si tenemos dudas, no sabemos qué metadatos son imprescindibles para construir la referencia de un artículo de revista, ¿qué hacemos? Lo que os he dicho antes, pues nos vamos a la guía que hemos hecho en la Biblioteca Complutense, que la tengo aquí abierta. Veis que tenéis referencias. ¿Cómo referenciar un artículo de revista? Hago clic aquí y me dice exactamente cuáles son un artículo de revista impreso, un artículo de revista con DOI, cuáles son los elementos que tienen que aparecer en la cita. Si, en la referencia, perdonad. Si alguno de estos elementos no está en la fuente de información, no nos lo inventamos. Es que hay revistas que a lo mejor tienen número de volumen, pero no tienen número de fascículo. Pues no me lo invento. Simplemente esa información no la pongo. ¿De acuerdo? Seguimos. La siguiente forma, voy a volver a Zotero, sí. La siguiente forma para recuperar, para agregar artículos, papers a Zotero es arrastrar y soltar a Zotero PDFs que ya tengamos en nuestro ordenador, que es algo creo que va a ser muy frecuente. Yo tengo aquí una carpeta de PDFs y tengo un par de artículos. ¿Qué tengo que hacer? Los cojo, los selecciono y me los voy a arrastrar directamente a la columna central de Zotero y los voy a soltar. En el momento que los suelto en la columna central de Zotero, Zotero empieza a extraer los metadatos de esos PDFs y me construye la referencia bibliográfica. No tengo que hacer nada más, veis que es muy sencillo. Lo que sí que tengo que hacer es revisar que esos metadatos estén bien. Pues vamos a ver este artículo de ALOS. Revisaríamos como hemos estado acostumbrados, pues artículo de revista, el título, aquí está bien, tenemos un pequeño fallo, ese dicho que en APA van en mayúscula en los títulos de revista, en títulos de artículo, la primera palabra del título y la primera palabra del subtítulo, luego una tendría que ir en mayúscula, pues lo arreglamos. Tenemos al autor, la publicación es la revista que está publicada, volumen, número, páginas, fecha y el DOI. Con esto ya tenemos nuestra referencia perfectamente construida. Pero yo voy a añadir una cosita que a mí me ha encantado de esta nueva versión de Zotero con la que estamos trabajando, que es Zotero.6. Y es que Zotero tiene ahora integrado un visor de PDFs que me permite extraer anotaciones, hacer anotaciones. Y esto es muy interesante para citar textualmente, para hacer citas directas en mi documento. APA, la norma APA me permite hacer citas parafraseando ideas con mis propias palabras, ideas de un autor. Bueno, yo lo parafraseo y luego pongo el autor y el año en un paréntesis. Pero también APA me permite hacer citas textuales, es decir, yo cojo las palabras literales del autor y las pongo en el texto. Para hacer esas citas textuales, pues si yo tengo ya, si Zotero me permite, mirad, voy a hacer el ejemplo. En mi PDF, este PDF que yo acabo de arrastrar, lo abro dentro del visor y veis que yo he hecho aquí una anotación, ¿veis? Y es que me la detecta perfectamente. Yo quiero saber cuál es la definición que da ALOS de la resistencia a los antibióticos y la voy a citar de forma directa, la voy a citar textual, pues Zotero me permite luego introducir directamente todo ese texto y darle formato APA. Me parece fantástico. ¿Cómo lo hacemos? ¿Veis? Aquí la tengo, lo único que tengo que hacer es hacer clic sobre el bloc de notas y decir que quiero añadir una nota a partir de esta anotación que yo tengo aquí, de este resaltado amarillo. ¿Veis? Ya está. Voy a borrar esta parte de anotaciones que no me va a interesar a la hora luego de citar y lo tengo perfecto. Voy a volver a mi nota aquí, en mi taller APA, resistencia bacteriana, los metadatos y veis que tengo aquí la nota. Esta va a ser mi nota.
o el texto que yo voy a insertar luego en mi documento de Word con el autor, el año y la página donde se ha encontrado, que es como se cita en APA. Vamos, a mí me parece un adelanto estupendo, nos quita muchísimo trabajo. Y lo mismo vamos a hacer con Rodríguez Baño, porque en Zotero vamos a introducir, ahora en Word, vamos a introducir dos notas directas. En APA se pueden hacer notas directas de menos de 40 palabras o de más de 40 palabras y el tratamiento es diferente. Vamos a aprender a hacer las dos. Pues lo mismo, voy a abrir el artículo de Rodríguez Baño, al que yo también le he hecho aquí una anotación, ¿veis? Que esto es más de 40 palabras, y voy a hacer lo mismo que hice antes. Voy a añadir una nota de elemento a partir de esta anotación. Ya está, la tengo añadida, también quito esta parte de anotación que no me interesa, no me aporta nada. Y ya tengo, ¿veis? Esta es mi texto, más luego el autor, el año de la publicación y la página en la que está. Vamos, de maravilla, ya lo tengo hecho. Y veis que es muy sencillo, o sea, he hecho un montón de trabajo de una forma muy sencilla. Hemos visto las dos formas más habituales de introducir, de guardar referencias bibliográficas de papers en Zotero. Hay una tercera que también es que puede ser bastante habitual, y es que seguro, no sé si se me verá en la cámara, bueno, seguro que vosotros tenéis un montón de papers que tenéis impresos y queréis citarlos. Bueno, podríais buscarlos en una base de datos tecleando pues el título, alguno de los datos. Pero hay una forma más rápida. La mayoría de los papers de ahora tienen lo que hemos visto antes, un DOI, ¿no? Un número de identificación, un número de objeto digital, un identificador digital. Pues Zotero nos da la posibilidad de introducir, agregar toda una referencia bibliográfica simplemente introduciendo un DOI. Y esa herramienta es la que yo llamo la varita mágica. Está aquí, esta varita de añadir elemento por identificador. Pues hacemos clic y voy a introducir el DOI de este artículo. 10.10002/MBO 3.945 intro. Espero que no me dé ningún problema. ¿Veis? Aquí está. Aquí está con su PDF. Este es la referencia bibliográfica. Comprobaría todo. Artículo de revista. Fenomenal, el tipo de elemento, el título sabéis que siempre, muy bien, me lo ha puesto en minúsculas, las mayúsculas justo donde hacen falta, en la primera palabra del título, primera del subtítulo, publicación, volumen, número, me faltan las páginas. Pues, ¿qué hago? Voy a la fuente a ver porque si es que no existe el número de páginas, que también a lo mejor podría ser, pero no es muy habitual, o ¿qué pasa? ¿Por qué no las ha recuperado? Pues vamos a buscarlas. Como tengo el texto completo, lo puedo abrir. Lo abrimos y voy a buscar aquí el número de páginas. Pues mirad por lo que me encuentro. Mirad aquí abajo, pone Microbiology Open 2019-8 E945. ¿Qué es eso de E945? Es lo que se llama un eLocator. Ahora, actualmente, la mayoría de artículos que se publican ya no se publican con paginación tradicional, como se publicaban cuando se publicaban las revistas impresas, sino que se publican con un número de artículo que lo identifica en Internet. En vez de tener de página 1115 a 1120, pues tiene el número de artículo E945. Y este es el número que tiene que aparecer en el campo páginas, ¿vale? E945. Pues nada, nos vamos aquí en esas referencias y ponemos E945. También os digo, hay muchos estilos que con poner el denominado eLocator es suficiente. La norma APA nos dice que antes de poner el eLocator pongamos la palabra artículo. Ponemos artículo en español porque yo estoy escribiendo mi documento en español. Entonces, toda la información que yo añada, que no está en la fuente, en lo que se llaman las interpolaciones, toda esa información la pongo en el mismo idioma en el que yo estoy escribiendo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya lo tengo la fecha y tengo el DOI, fenomenal. En un momento veis que he hecho una referencia perfecta. Ya hemos visto cómo introducir los papers. Otro documento que se cita muchísimo son los libros. ¿Vale? Aquí tengo un libro, tampoco sé si se ve o no, de la camarita y tal. Vale. La forma más sencilla de introducir un libro, pues sinceramente por identificador. Yo siempre digo que soy de teclear poco, cuanto menos teclee, pues mejor. Por identificador.
Pues lo mismo, si un artículo en Internet tiene un DOI, pues la mayoría de los libros tienen lo que se llama un ISBN, International Standard Book Number. Es un número que tiene 13 dígitos, empieza por 978 y suele estar en lo que nosotros llamamos el verso de la cubierta. Esto es el verso de la portada, perdón, donde ponemos los códigos de barra, es que no sé si se ve, donde ponemos los códigos de barra nosotros en la biblioteca son las portadas, pues en el verso suele aparecer ese numerito de 13 dígitos que empieza por 978, ya está. Lo introducimos, es la forma también, os digo, más rápida. Voy a introducir no hace falta que pongáis guiones si no queréis, ¿eh? Hay veces que lo vais a ver con guiones o sin guiones, pues sin guiones va bien. 0470905425. Usamos intro y veis que se me acaba de incorporar la referencia bibliográfica del libro y me ha entendido perfectamente el tipo de documento que es. ¿Veis? Tipo de elemento libro y aquí también el icono ha cambiado, es un librito. Vemos los editores del libro, porque normalmente los libros científicos suelen tener muchos capítulos, cada capítulo está escrito por uno o varios autores y luego hay unas personas que se encargan de coordinar todo el proceso editorial, que son los editores. Pues tenemos que ponerles en APA esa función, no son autores, son editores, han coordinado toda la producción del libro. ¿Bien? ¿Qué más necesitamos en APA? El lugar de edición en APA ya no es necesario para libros. Aquí lo ha extraído, lo ha encontrado, pero no hace falta ponerlo. Si no lo encontráis, no pasa nada. La editorial sí, es Wiley y la fecha. Ya está, no necesitamos nada más para citar un libro. ¿De acuerdo? Con estos datos, fijad, súper sencillo. ¿Y qué sucede si en vez de si no hemos encontrado con el ISBN, no nos ha aparecido el libro? ¿Dónde encontramos la información bibliográfica del libro? Bueno, a ver, siempre a las malas, si no la encontramos por ningún sitio, lo podríamos crear a mano. Aquí con este iconito verde, nuevo elemento, decimos que queremos crear un libro e introducimos todos los campos que necesitemos a mano. Pero yo también os recomiendo, antes de hacer eso, porque siempre digo, cuanto más información metamos a mano, más posibilidades tenemos de tener un error ortográfico. Pues vámonos a un catálogo de biblioteca y buscamos el título del libro. Yo lo he hecho, me he venido a la Biblioteca Complutense, he buscado el libro Antimicrobial Resistance in the Environment y aquí lo tengo. Tengo aquí, ¿veis? He conseguido el registro y Zotero además lo ha detectado perfectamente. ¿Veis que el icono del conector de Zotero se ha cambiado el libro? Pues ya está, me lo descargo haciendo clic en el conector de Zotero. Y aquí lo tengo. A ver si me lo ha capturado bien, si está en ello. Pues me está dando así cositas, guardado. Venga. No sé por qué. Este es el que yo tenía de antes. Me está haciendo cositas raras. Siempre suele pasar en las clases. Esto funcionaba todo perfecto. Bueno, creedme, de verdad, se guarda perfectamente, no hay ningún problema. Lo que sí que tendríamos que hacer siempre es revisar los metadatos, ¿eh? Eso sí que es muy importante. En ocasiones, una cosa que os puede pasar en el caso de que cojáis un libro a lo mejor de un catálogo es que tenéis que estar muy pendientes de lo que son las funciones de los autores. A lo mejor en vez de este King y este Montfort, a lo mejor si lo cogéis del catálogo no os aparecen como editores y realmente son editores y os aparecen como autores. Eso lo tenéis que cambiar, ¿eh? Y tenéis que poner si son editores, son editores. Cada uno tiene que tener su función. ¿Y qué sucede si en vez de citar un libro completo, lo que quiero citar es solamente un capítulo de un libro que ha escrito una persona? Pues yo, ¿qué es lo que haría? Eso sí que la mayoría de las veces vas a tener que introducir la información a mano. ¿Y qué es lo que yo haría? A ver, aprovecharía utilizando añadir elemento por identificador y pondría el ISBN y tendría ya de forma automática los datos del libro, porque cuando cito un capítulo tengo que tener los datos del capítulo más los datos del libro. Entonces ya tengo cargados automáticamente los datos del libro. ¿Y ahora qué es lo que hago? Pues voy a añadir manualmente los datos del capítulo y así tengo que añadir menos datos de forma manual. ¿Cómo lo hago? Pues mirad, hago tipo de elemento libro, despliego y digo, no es un libro. Esta referencia la voy a cambiar a sección de un libro, que es como en Zotero se llaman los capítulos del libro. Y hay una serie de campos que me dice que va a ser imprescindible que aparezca, por ejemplo, el número de páginas. En un capítulo siempre tiene que aparecer el número de páginas que ocupa. Me ha cambiado, sección de un libro, tenemos que poner el título del capítulo, ya no el título del libro que está aquí abajo, sino el título del capítulo, que se llama Antibiotic
Resistant. Seguimos manteniendo a los editores del libro, porque también tienen que aparecer en la referencia bibliográfica, pero tenemos que añadir dos cosas. El autor del capítulo, ¿cómo añadimos un nuevo autor? ¿Veis que aquí tenemos un más? Cambiamos la función, ya no va a ser editor, va a ser el autor del capítulo, autor, y veis que nos da la opción del nombre completo. Cuando solo tenemos un campo para nombre completo para introducir el nombre del autor, esto lo vamos a dejar para cuando los autores sean organismos, lo que se llaman autores grupales o corporativos. Organismos, instituciones, por ejemplo, Universidad Complutense de Madrid. Cuando es un nombre de autor, tenemos que seleccionar dos campos, cambiar a dos campos, porque tenemos que introducir en un campo el apellido y en el campo siguiente el nombre o la inicial del nombre. Bien, apellido, el apellido es Wright. Y el nombre, ya con las iniciales van a valer, va a ser G.D. Lo único que tengo que añadir ya, porque tengo el título del libro, el lugar de edición, ya sabéis que ahora en APA 7 no hace falta. La editorial y la fecha son las páginas que ocupa el capítulo, eso sí que es imprescindible, de la 15 a la 28. Y con esta información no me hace falta ni el ISBN, no me hace falta nada más. Y como es un libro que yo he consultado impreso, no me hace falta un DOI, no me hace falta nada. Ya tengo toda la información para citar perfectamente el capítulo. Imaginad que no solamente vais a citar este capítulo, vais a citar otro capítulo más de un libro y queréis aprovechar mucha de la información que ya tenéis aquí guardada en el gestor. ¿Qué podéis hacer? Pues mirad, botón derecho del ratón y duplicar el elemento. Lo voy a duplicar y sobre este otro elemento que acabo de crear, pues voy a crear la referencia bibliográfica del siguiente capítulo. Imaginad que otro capítulo se llama Antibiotic the Environment. Pues bueno, pues ya está, lo pongo ahí. Voy cambiando todos los datos, simplemente tendría que cambiar el título del capítulo, el autor del capítulo o autores del capítulo y las nuevas páginas. Y así fácilmente tendría también hecha la referencia. La siguiente referencia la voy a borrar porque no voy a hacer nada más para no tener duplicados. Y la siguiente referencia que voy a crear es de una página web que también se suele consultar bastante. Yo voy a consultar una página web del CDC de los Estados Unidos, aquí está, tengo abierta la página, es del Centers for Disease Control and Prevention, es sobre cómo sucede la resistencia a los antibióticos, ¿no? Pues esto me parece, además, es una página web de un organismo que puedo citar. A ver, no es una fuente sólida de información. Bueno, pues la puedo citar perfectamente. Veis que también Zotero ha cambiado el icono, este iconito así como una hoja en medio en azulito quiere decir que ha detectado una página web. Lo salvamos igual que siempre, clic en el icono y se salva. Pero veis que ya me está haciendo algo raro porque el título me lo ha salvado diferente. How do germs become resistant? Mientras que mi página se llama How Antibiotic Resistant Happens. Pues ya sé que voy a tener que empezar a cambiar cosas. Así que ya me voy a coger el título porque sé que por lo menos el título lo tengo que cambiar. Cuando salvamos, no sé por qué está pasando que no me está salvando, ¿eh? Esperad, por favor, porque no sé qué está pasando. No sé si es que tengo que refrescar. Ahora sí, vale, tendría que refrescar, ¿veis? Si os pasa a vosotros, refrescar, se vuelve a cargar la información en la página web y ya la podéis bajar. Mirad, cuando ha detectado perfectamente que es una página web, pero en las páginas web siempre vais a tener que revisar. O sea, nunca lo captura a la perfección porque los metadatos en origen no están muy allá. Entonces, pues hay que ayudar al gestor en esto, ¿eh? Lo primero, el título, ya sabéis que no era el que aparece, How do germs become resistant, no, es este otro, How antibiotic resistant happens, y además, lo que decíamos antes, no tenemos por qué ponerlo todo en mayúsculas, ¿verdad? Capitalización de oración. El autor es el Centers for Disease Control and Prevention. Los autores no se ponen en abreviado, los autores se ponen con su nombre en extenso en la referencia bibliográfica. Entonces, de aquí lo voy a coger, lo voy a copiar, porque lo tengo, cuanto menos introduzca, menos me equivoco. Y muy importante, como es un autor grupal, un autor corporativo, tengo que poner que es un único campo. El nombre es un único campo. Aquí no hay nombre y apellido. Lo pego. Centers for Disease Control and Prevention. Y a ver, esto es importante también en APA.
el título de la página web, es que esto confunde un tanto. Realmente, el título de la página web es el que está aquí arriba, How Antibiotic Resistance Happens. Y aquí, donde pone el título de la página web, es más el título del sitio web. Esta página web está alojada en el sitio del Center for Disease Control and Prevention. Y en la APA 7, cuando el autor es el mismo que el sitio, esta información se omite. La vamos a borrar porque luego si no nos va a salir duplicada la referencia y no nos hace falta. La omitimos, ¿de acuerdo? La fecha. Aquí ha capturado una fecha, pero tenemos que ver realmente cuál es la fecha de esta información en la web. Las páginas web suelen dar problemillas, hay que estar pendientes. Entonces, nos vamos a ir a la web y vamos a buscar si aquí en la página web hay alguna información que me diga de cuándo es esta información que yo estoy viendo. Estas páginas del CDC suelen estar muy bien hechas y normalmente siempre viene de cuándo es. ¿Veis? Tenemos aquí la última vez que esta página se revisó fue el 9 de noviembre de 2021. Pues ya la tenemos. Vamos a arreglar la fecha también. Es importante revisar todos los metadatos, ¿eh? Lo vamos a revisar. Aquí lo tenemos la URL. Os digo, la fecha de acceso la podemos mantener, pero no hace falta. Si queremos la quitamos, porque esa es una página que no cambia, es una página que está archivada. Así que no hay ningún problema. Y ya tenemos la página web con sus metadatos perfectos para poderlos citar. Otra de las cosas que también soléis citar mucho son los informes. A ver, voy a citar dos cositas más porque voy a guardar dos cositas más, informes y legislación, y es que si no se nos va la parte de citar, que no quiero que se nos vaya mucho de hora, ¿vale? Porque aparte tiene también muchas cosas de citar en Word que os quiero explicar. Mirad, los informes siempre, yo tengo aquí un informe guardado, que me lo voy a llevar al gestor para que lo veáis como... Espera, que se ha abierto. Lo voy a llevar, lo voy a arrastrar al gestor y lo voy a soltar aquí en el centro. Los informes de un ministerio, de un organismo, que encontráis miles y que citáis, porque es una información muy importante, muchas veces, aunque aquí parezca que me ha extraído los metadatos, cuando yo hago clic en la referencia bibliográfica, veo que no me ha extraído nada. Es un informe del NICE sobre el impacto de la resistencia a los antimicrobianos, y me la trata como un artículo de revista académica, y lo único que me ha extraído es el título. Todos estos datos los tengo que poner yo. Cuando es un informe o otro tipo de literatura gris, Zotero me da la opción de establecer qué es este tipo de documento, que es el informe. Así que voy a desplegar y voy a elegir informe. ¿Cuáles son los campos que tengo que tener? Primero, el título, el título del informe tal cual, y tengo que completar el resto. Autor, lo tengo que poner. Tengo que poner, bueno, si lo tiene, que en este caso lo tiene, que es el NICE, que es un autor corporativo, pues voy a ir copiando toda esta información para ya ponerla. Para eso normalmente pues consultamos el PDF que nos hemos descargado, ¿eh? Yo he visto antes, he echado un vistazo y sé que toda esta información que yo necesito está ya al final del documento. ¿Veis? Aquí tenemos a la institución en nombre extenso. La voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Mira, también lo podemos pegar, es muy interesante porque podemos ir pegando directamente. Tengo el PDF abierto en el visor y también tengo la información de los metadatos y puedo ir copiando y pegando, ¿eh? Es que esto del visor, del Zotero 6, a mí me parece, me encanta. Lo tengo. Si este informe tuviera un número, muchos informes tienen un número como un número de serie, lo pondríamos aquí, en el campo número de informe, sin nada, sin paréntesis ni nada. Ya es el propio gestor el que sabe que luego en el título tiene que ir con los paréntesis. A ver, otra cosa, no es necesario poner un lugar de edición, ya os lo he dicho, es igual que en los libros, ya no es necesario poner el lugar de edición en APA. Institución. A ver, esto en APA equivaldría a quién lo ha editado, quién ha editado este informe. Pues la ha editado el National Institute for Health and Care Excellence. Y cuando el editor de un informe es igual que el autor, que es el NICE, aquí lo tenemos, esto la institución no se pone. Por eso también es como información redundante. Ya nos dice que no la pongamos, que no hace falta, ¿de acuerdo? Si a lo mejor este informe realmente fuera editado por otra entidad, pues sí que lo pondríamos, pero es que en este caso el autor y el editor son los mismos. La fecha sí que hay que ponerla, la fecha está aquí, 2018,
2018. Las páginas las borráis porque no hace falta y lo que sí que necesitamos es, si este artículo, o sea, perdonad, si este informe lo hemos extraído de internet, no lo hemos descargado de internet, pues vamos a buscarlo. Tampoco es mucho problema. Copiamos el título, abrimos cualquier página en internet y buscamos dónde está alojado. Pues aquí está alojado aquí. Voy a copiar la dirección del enlace y la copio en Zotero. La URL. Como he dicho, las normas APA ni siquiera me piden que ponga fecha de acceso. Entonces, mirad, muy facilito, la forma, son campos muy básicos, son referencias. APA ha simplificado bastante en la APA 7, ¿eh? La verdad es que se cita muy bien. O sea, se pueden citar todo tipo de documentos existentes en el mundo mundial y encima se citan bastante facilito. Y ya, la última cosa que vamos a aprender a citar va a ser la legislación, que esto yo creo que es lo más peliagudo, que para mi gusto es lo más peliagudo con todo. Porque además la APA, para citar, las normas APA se basan, a ver cómo se llama, que no quiero decirlo mal, cita lo que es la legislación siguiendo The Blue Book. Es un estilo que se corresponde con el sistema de citación, o sea, el sistema legislativo estadounidense. Entonces, no existe una forma de citar establecida por las normas APA para citar la legislación española o la legislación española. En cada país adapta, o cada institución adapta, mejor dicho, cada institución adapta la forma de citar para el APA a la forma genérica como se cita la legislación en su país. Entonces nosotros, aquí en nuestra bibliografía, hemos hecho una propuesta para citar legislación. Si a vosotros os gusta más otra, pues con que luego la adoptáis y con que siempre citéis igual en la legislación, todo el tema de legislación a lo largo de todo vuestro documento, solucionado, ¿eh? No hay ningún problema. Yo voy a capturar una ley del BOE y voy a decir cómo la citaría para que quedara en APA bien, tal y como nosotros lo hemos adaptado, que lo hemos adaptado siguiendo la forma en que se ha adaptado la mayoría de las universidades españolas. Pues mirad, me voy al BOE. Voy a refrescar para que no me pase lo de antes. Yo he buscado la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Fijaos cómo ha cambiado el icono de Zotero, ¿veis? Que es como un símbolo como de un parlamento o algo así. A nosotros nos gusta referenciar el texto consolidado de las normas, porque ahí se contiene el texto original con todas las modificaciones que ha sufrido posteriormente. Entonces solemos ir al texto consolidado. Esto ya es cuestión de nuestro gusto, ¿eh? Y después solemos hacer clic en el permalink ELI. ¿Qué es el ELI? Es un identificador europeo de legislación. Sería como un DOI, así a grandes rasgos, pero para legislación. Entonces, ya estamos en la legislación consolidada con el permalink, veis que tenemos esta dirección y Zotero me lo ha reconocido perfectamente como que esto es legislación. Pues, ¿qué hago? Hago clic en mi icono y me voy a Zotero a ver cómo se ha guardado. Bien, veis que también ha cambiado aquí el nombrecito. Esto es un poquito raro en Zotero cuando lo veáis. Pone estatuto. Bueno, pues es legislación, ¿vale? Ya lo sabemos. Aquí sí que hay que cambiar un montón de cosas para que nos salga la referencia bien y aún así luego en Word tendremos que editar un poquito la cita y tendremos que editar un poquito, además, también más la referencia. Pero bueno, se queda bastante bien si la dejáis como yo os voy a decir ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar, sí o sí, el nombre de la ley. El autor lo podemos dejar o borrar, eso ya como queráis. Luego, el número de código tenemos que poner toda la información del boletín en el que se ha publicado esa ley, que es el Boletín Oficial del Estado. Lo voy a copiar de aquí, lo copio y lo pongo en número de código. Pondría Boletín Oficial del Estado, coma, número 60, o si queréis poner solo 160, tampoco pasa nada. Después pondría la fecha en que se publicó en el BOE, de 6 de julio de 2011. De 6, la tengo aquí, ¿eh? ¿Ves? Fecha de entrada en vigor. De 6, no me la estoy inventando, de julio de 2011. Si queréis poner las páginas, podréis poner coma, páginas de PP, o sea, 71.283. Yo no voy a poner las páginas porque al poner el permalink he puesto tanto el texto original como los modificados. O sea que a mí, yo en la forma que yo he elegido de citar, no voy a poner las páginas, pero si quisierais se podría poner, no sería erróneo. Bueno, lo importante es que a partir de ahora ya tenemos, lo que os digo, la ley, el número de código. El número de ley pública lo borramos.
La fecha de entrada en vigor lo borramos todo ya. Las páginas lo borramos, sección borramos y sesión borramos. Solamente dejamos la URL, ¿vale? Solamente dejamos esto. Ya está. Y ya está. A partir de ahí vamos a citar. Tendremos que modificar un poquito, pero muy poquito. Bueno, hay muchas formas más. Yo me había preparado muchísimas más documentos para guardar, pero se nos va mucho de tiempo y prefiero que nos vayamos a Word y que veamos cómo citar todo ese tipo de documentos que acabamos de introducir. Vámonos a Word y a ver cómo citamos con Zotero en estilo APA. Bien, yo tengo aquí un documento con los distintos tipos de citas que voy a introducir. Lo primero que tenemos que tener es instalado, cuando hemos instalado nuestro Zotero en nuestra aplicación, en nuestro Zotero de escritorio, se nos ha instalado esta barra de herramientas de Zotero para Word, que me aparece en mi Word en la pestaña Zotero. Lo primero que le voy a decir a Zotero y a Word es en qué estilo quiero que me aparezca las citas y las referencias en el documento que estoy escribiendo. Establezco las preferencias del documento, hago clic en Document Preferences y elijo el American Psychological Association, la 7ª edición y el idioma en español, porque estoy escribiendo en español, luego las interpolaciones, lo que os decía antes, que aparezcan en español. Pues ya está, lo tengo establecido. Ok. Y a partir de ese momento, también os digo una cosa. A mí, Zotero tiene dos formas de citar, o como una vista rápida y una vista clásica. A mí me gusta mucho citar con la vista clásica. Os voy a decir cómo establecerla porque me permite como editar las citas todo de una manera más sencilla. Yo os digo cómo lo tenéis que establecer en vuestro ordenador, en vuestro Zotero. Nos vamos a Zotero, desplegamos el menú Editar y seleccionamos las preferencias. Dentro de preferencias hacemos clic en este icono que pone citar y nos vamos a la pestaña Procesadores de texto. Y aquí tenéis que tener marcada esta casilla, usar el cuadro de diálogo clásico, añadir cita, porque es mucho más cómodo para citar, creedme. Y después, también, una cosa que es interesante que tengáis marcado es en estilos, incluir esta casilla, incluir las URLs de los artículos en las referencias. Porque si no lo tenéis incluido, a lo mejor necesitáis que aparezca la URL y Zotero no os la va a poner. Así que tener esas dos casillas marcadas. Ok, y volvemos a Word. Vamos a empezar a introducir citas y luego vamos a introducir las referencias. Las citas en estilo APA, ¿cómo son? Pues son estilos, es un estilo en el que se referencia un documento por su autor y su año. Y las citas pueden ir entre paréntesis, autor, coma, año, entre paréntesis, o bien citas narrativas. Ahora vamos a introducir una para que veáis la diferencia. Vamos a introducir la cita más básica, que es la cita entre paréntesis. Me pongo, ¿ves? Vamos a introducir una cita entre paréntesis. Me pongo en el lugar del texto donde quiero introducir y voy a añadir cita. Add citation. Y veis, esto es lo que digo, la vista clásica, se me aparece toda mi biblioteca de Zotero con todas las referencias que yo tengo guardadas para ir citando. Voy a citar este artículo de Hill y Hill. Lo selecciono, ok. Cuando es más de un autor, o sea, cuando son más de 3 o más autores, desde la primera vez que lo citamos, en APA siempre va a aparecer el primer autor y luego la abreviatura et al. Es una abreviatura latín que es et al y otros. Ya está, mirad, lo hace muy sencillito. A continuación, vamos a introducir otro tipo de cita. Vamos a introducir una cita narrativa. ¿Cuándo hacemos una cita narrativa? Cuando sacamos al autor, en este caso Gil y Gil et al, por ejemplo, lo sacamos del paréntesis y lo ponemos en el discurso del texto. Yo voy a hacer una cita con un autor que se llama Hernando Amado. Pues Hernando Amado, o Alós, me da igual. Voy a poner Alós, que solamente es uno, ya se terminó antes. Alós. Y aquí descubrió, después de este Alós, yo lo que tengo que introducir entre paréntesis es el año de la cita. ¿Y cómo lo hago? Pues dirán, bueno, ¿y cómo lo hago? Si introduzco la cita me va a aparecer todo. Pues no, lo podemos evitar en el momento en que la vamos a introducir. Añadimos una cita, seleccionamos a Alós y fijaos que decimos omitir al autor. Pues omito al autor, porque ya lo tengo en el texto, lo tengo en el discurso, ¿ves? Alós en 2015 descubrió, fenomenal.
Y también podemos hacer citas múltiples dentro del paréntesis, que no solamente vaya a una fuente de información, sino que esa idea la he contrastado en 3 o 4 fuentes diferentes. Pues mirad, vamos a hacer una cita múltiple. ¿Cómo lo hacemos? Les ponemos en el lugar del texto, donde queremos que vaya después de haber mencionado esa idea, añadimos cita, pero tenemos que elegir fuentes múltiples, porque vamos a citar varias fuentes de información a la vez. Fuentes múltiples. Y vamos a ir citando. Mirad, voy a volver a citar a los. La selecciono, la cita de a los, y me la llevo con la flecha verde a la cita múltiple. Voy a citar a Rodríguez Baño. La selecciono con la flecha verde, me la llevo a la cita múltiple. Y además voy a citar ese capítulo del libro de White que hemos introducido, ¿os acordáis? Antibiotic Resistance. Y me lo llevo a la cita. Bien, pues ya está. Una vez que ya tengo en esta no me sale, en esta ventanita, los 3 fuentes que quiero citar, ok. ¿Veis? Que me acaba de introducir una cita múltiple de 3 fuentes de información y que se ordenan por orden alfabético de autores. Fenomenal. Seguimos. Vamos a citar ahora a un autor grupal. Un autor corporativo, ¿os acordáis del CDC, del Center for Disease, este americano que antes hemos recogido la referencia de la página web? Bueno, cuando citamos un autor grupal, la primera vez que lo citamos siempre va a aparecer su nombre completo. Pero si es un autor, o sea, es una entidad que tenga unas siglas por las que sea mundialmente reconocido, por ejemplo, las American Psychological Association, la SAPA, el Centers for Disease and Prevention, el CDC, pues podemos utilizar en las siguientes citas, podemos utilizar el nombre abreviado. Vamos a probar. Venga, vamos a citar aquí al CDC, añadimos cita, y queríamos citar, ¿os acordáis? Al Centers for Disease Control. Ok, vale. Centers for Disease Control and Prevention. Si en la siguiente cita, lo que os digo, es un autor que tiene una abreviatura por la que se conoce mundialmente, en la siguiente cita la queremos citar con ese nombre abreviado, tenemos que en esta cita primera añadir entre corchetes cuál sería la forma abreviada. ¿Y cómo lo hacemos eso? Pues editando la cita. Y las citas se editan desde aquí, desde la barra de herramientas de Zotero. Editamos cita, nos vamos a la opción editar cita, add edit citation, y lo que le digo es que me muestre el editor. Mostrar editor. Os van a salir unas citas maravillosas con APA a partir de ahora. Y aquí introducimos entre corchetes el nombre abreviado, que por el que es conocido, CDC, ok, y en la siguiente cita, que aparezca el Center for Disease Control and Prevention, ya solamente tenemos que poner CDC 2021. Pues vamos a volver a insertar una cita del Centers, pero aquí ya directamente, antes de insertarla, vamos a editarla para que solamente aparezca CDC. ¿Veis? Nos ha quedado una cita de autor corporativo, autor grupal, perfecta. Esto, ya os digo, solo se hace cuando estos nombres abreviados son ampliamente conocidos, ¿eh? Si no, lo ponemos siempre el nombre en extenso, no tenemos que editar, mucho más cómodo. Ahora vamos a introducir esas citas directas, esas citas textuales que os decía. No estamos parafraseando las ideas de estos autores, sino que estamos citando literalmente sus palabras. Si esa cita, como esa definición de resistencia antibiótica, es menor de 40 palabras, la introducimos entre comillas. ¿Os acordáis que lo habíamos salvado como una nota previamente en Zotero? Y mirad qué fácil se introduce. Aquí tengo que introducir esa definición, ¿no? La resistencia antibiótica se define como la definía los, pues me voy a buscar la cita de los, me voy a buscar a los, despliego y busco la nota que he creado, ¿veis? La capacidad de una bacteria para sobrevivir, muy bien, la selecciono y la introduzco. Bueno, me ha cambiado el formato, pero eso no pasa nada, esto se lo cambio yo ahora mismo en el Word, pongo otra vez Calibri y chimpún. Vale. ¿Veis? La capacidad de una bacteria para sobrevivir en concentraciones de antibiótico, y me ha puesto después a los 2015, página 693. Lo que es muy importante es que nos falta poner antes del paréntesis el punto. Que es, el punto en este caso va después. Espera, que siempre me equivoco con esto. Es que
depende cómo está la cita, no quiero meter la pata, no. Perdonad, cuando es una cita entrecomillada, el punto va después del paréntesis. Vale. Pero es muy cómodo de introducir, no me digáis que no. Y a continuación vamos a insertar esa otra cita que habíamos pensado de Rodríguez Baño, esa que tenía, que era un bloque grande. Pues cuando las citas son, que es textual, más de 40 palabras, van en un bloque aparte y con sangría. Pues ya está, me pongo bloque aparte, voy a insertar, me vuelvo a Zotero y voy a insertar la cita. Aquí la tengo, era Rodríguez Baño, despliego, voy a ver esa nota que he cogido, aquí la tengo, igual que antes, ok, se me inserta. Yo ya, cuando es una cita de estas de en bloque, no lleva comillas y se pone el punto y después ya va el paréntesis. Y lo que les decíamos, tenemos que poner una sangría. A ver, en las normas APA dice que la sangría... Voy a la sangría. La sangría tiene que, como lo dice, bueno, con el sistema métrico americano, que es de 0,5 pulgadas. Nosotros hemos visto que equivale aproximadamente a 1,2 centímetros. Media pulgada, pues ya está, le ponemos la media pulgada y aquí la tenemos. Ahora, venga, ya 2 citas y acabamos. Las fuentes secundarias. ¿Qué es esto de las fuentes secundarias? Lo decimos porque también eso suele generar algún problema. Hay ocasiones en que estamos citando o hemos leído un artículo y en ese artículo, claro, cita a otros trabajos y nos interesa mucho una frase o unos datos, pero no hemos conseguido, porque a lo mejor es un artículo muy antiguo, no tenemos suscripción, no hemos conseguido ver la fuente original, solamente estamos viendo esos datos a través del artículo que estamos leyendo. Mirad, os pongo un ejemplo para que lo entendamos bien. Yo tengo aquí a la resistencia bacteriana, y yo estoy leyendo unos datos que son muy interesantes, pero intento encontrarlos en la 94. Los datos que yo quiero citar, o sea, que me parecen muy interesantes y que yo quiero citar en mi trabajo, los dijo Lipzig, está aquí. Es esta referencia, Lipzig, en el año 1997, y pues lamentablemente pues no puedo acceder a ese documento original, no está disponible, no tengo suscripción, no lo encuentro por ningún sitio, es muy antiguo y no puedo, pero yo puedo seguir citando a Lipzig en mi trabajo, pero tengo que citarlo a través de ALOS, es lo que se llama una fuente secundaria. ¿Cómo lo haríamos? Pues mira, vamos a coger a Lipzig, lo copiamos y diríamos, ¿y esto quién lo ha dicho? Pues esto lo ha dicho Lip, copiado. Lo pego, uy, no sé. Tal, creo que eran varios, de 1997 puede ser, a ver si es que no quiero meter la paso. Y ahora lo que diríamos es, ¿quién ha citado esto? Lo hemos leído a través de ALOS, ¿no? Y entonces, ¿qué diríamos? A ver, voy a citar, perdona. Es que quiero... Zotero, vale. Voy a añadir la cita de ALOS ahora. Ay, no sé dónde me he puesto. Vale. Y la voy a editar ahora después también, Añado la cita. Lo he leído a través de ALOS. Ok. Esto así no estaría bien. Mirad cómo quedaría editada. Primero, el paréntesis lo tenemos que poner delante de Lipzig y luego vamos a editar esta cita para que nos quede perfecta. Editamos la cita, resistencia a los, mostrar editor, nos tiene que quedar como se citó, o como se cita, podemos poner cita en a los 2015. Vais a ver qué bien queda así. Esta es una cita secundaria perfecta. Lipzig et al. 1997, como se cita en ALOS. Y en las referencias bibliográficas, el que va a aparecer es ALOS, porque yo no he conseguido leer directamente a Lipzig. Es que eso es una cita también que suele generar un poquito de complicaciones. Y por último, ya vamos a citar la legislación. La legislación se cita de una forma particular y la tenemos que editar, tanto la cita como la referencia en Word. Esto, en cualquier estilo, la legislación es un poquito complicada. Entonces,
¿Cómo citamos una ley? La primera vez que citamos una ley, pues tal cual, la cogemos y la citamos. Pero dices, esto me queda rarísimo, así no suele aparecer las leyes en los textos, porque normalmente es que aparecerá diciendo, pues, sin los paréntesis, si no tiene fecha, esto está muy raro, pues lo editamos, que para eso podemos. Editamos la cita, igual que antes, siempre con el editor desde aquí, ¿eh? Seleccionamos la ley y vamos a mostrar el editor. Le vamos a quitar los paréntesis, porque la primera vez que citamos una ley, citamos el tipo de ley, pues eso, la ley 1721 de 5 de julio de Seguridad Alimentaria y Nutrición establece lo que sea. Y la segunda vez que la vamos a citar, ya simplemente con que digamos, según la ley 17/2011, no necesitamos ya todo el resto, pues la añadimos, igual que antes, la seleccionamos y mostramos el editor y dejamos solamente que aparezca la ley 17/2021 y quitamos el resto. Ok, y ya seguimos. Y tenemos ya perfectamente citada nuestra ley en la primera vez y en la segunda. Esto sería un poco parecido, ¿os acordáis? A lo de los organismos grupales, los autores grupales, primero se citan con el nombre en extenso y luego ya con el abreviado. Pues las leyes serían más o menos igual. Una vez que hemos acabado de introducir todas nuestras referencias nuestras citas, introducimos nuestra bibliografía. Nos ponemos en el lugar del texto donde queremos que se introduzca añadimos bibliografía, add bibliography, y aquí la tenemos. La bibliografía en formato APA. En principio todo esto está fenomenal, se me está citando fenomenal, no tengo ningún problema. Si hay alguna referencia que veo que no está bien, por ejemplo, la tendría que revisar. Puedo revisar aquí, te mando como referencia lo que os he dicho en nuestra bibliografía. En principio, lo veo todo que está bastante bien. Si hay algún problema, yo tendría que revisarlo siempre, ¿eh? ¿Cómo corregiría alguna referencia bibliográfica que esté aquí? Pues mirad, o me voy a Zotero y si hay un dato que esté equivocado lo corrijo en Zotero, o si es uno de estos que son casos un poquito especiales, los corrijo directamente desde este Word, pero utilizando esta barra de herramientas de Zotero, como es el caso de la legislación, ¿os acordáis? Mira, voy a seleccionar, por ejemplo, el tema este de la legislación, me voy a editar la bibliografía y le digo que esta ley que antes he seleccionado, pues que me la cite realmente bien, como tiene que estar. Y es que para que esté bien en APA, tal y como nosotros hemos adaptado el estilo, donde hay una coma, nosotros pondríamos un punto y sabéis que pues en APA, todos los títulos de revista, todos los títulos de libros, los títulos... lo que son en general las fuentes, no el articulito, no el capítulo, sino las fuentes van en cursiva. Pues este sería como el articulito y este sería como el título del libro, ¿no? Pues la vamos a poner en cursiva para que sea todo más o menos homogéneo. Desde aquí y vemos que nos ha cambiado perfectamente la referencia bibliográfica y tampoco nos ha costado mucho trabajo. Me he pasado, lo siento un poquito, es que es intenso, yo sé que es bastante intenso. No sé cómo habrá ido el tema de consultas, muchas cosas, muchas preguntas, estáis que no podéis más. Si queréis cualquier cosilla podéis abrir los micrófonos, si queréis hacerlo a través del chat o Pilar nos vas contando si quedan dudas o como queráis. No, había dos preguntas, pero las ha contestado Cristina. No sé si habrá más. Pues vale. Cristina controla perfectamente Zotero y APA, es APA Woman. Pues me alegro, Celia. Lo que os decía, echad un vistazo si queréis a las referencias, a los tipos de documentos y tipos de referencias que hemos incluido en la bibliografía. Si echáis alguna en falta, nos lo decís que la incorporamos. Y nada, muchas gracias a las dos. Si muchas no gracias hay a más vosotros. Preguntas, pues cerramos el taller. Gracias. Gracias. Gracias, hasta la próxima. Adiós. Adiós.